Hola, muy buenas tardes, maestro. Espero se encuentre muy bien. Nosotros somos el equipo 4. Poner nuestro circuito de corriente alterna utilizando fasores. Soy José Abraham Sosa. Ten en cuenta que es una fuente de corriente alterna. Bueno, pues este tipo de corriente se caracteriza por tener cambios de la dirección del flujo de los electrones, lo que significa que sus terminales cambian de positivo a negativo y viceversa. Pero esto no lo hacen inmediatamente, sino que primero llegan a su voltaje máximo y después esta comienza a disminuir hasta llegar a cero, para posteriormente comenzar a tomar valores negativos hasta llegar a su máximo voltaje, pero pues ahora negativo. Este tipo de corriente cuenta también con una frecuencia, que es la cantidad de veces que el periodo de la fuente cambia en un segundo. Al analizar circuitos eléctricos de corriente alterna con capacitores e inductores, se descubrió que estos afectan el comportamiento de la señal de entrada, causándoles desfasamientos en el tiempo. Para hacer estos cálculos más fáciles, el matemático Charles Proteus introdujo los números complejos y de esta manera se puede predecir la forma en que algunos componentes de los circuitos eléctricos afectaban el tiempo en la que la señal se desplazaba a través de ellos, a lo que se le conoce como desfasamiento. A partir de lo anterior, se introducen los fasores para el análisis de circuitos en el tiempo. Los fasores son una magnitud cuasi vectorial, lo que quiere decir que es un vector dibujado sobre un plano giratorio de velocidad angular omega, que representa la transformada del campo de la frecuencia de una función existente del tiempo con forma senoidal o cosenoidal. Mi nombre es Rebeca García Durán y para poder entender o realizar lo que fue la práctica se deben de saber lo que son algunos conceptos base. Por ejemplo, lo que es la corriente alterna. La corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica variable en las cargas eléctricas que cambian el sentido del movimiento de manera periódica. La forma de oscilación que se le da a lo que es la corriente alterna más común es la senoidal, aunque para algunas aplicaciones se utiliza también otras formas de oscilación como lo que son la triangular o la rectangular por su forma periódica. Ahora bien, la reactancia es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores y condensadores. Es casi igual que la resistencia, se mide en ohmios y su símbolo es el ohm, solo que la reactancia es la parte imaginaria de la resistencia y tanto la reactancia como resistencia determinan la impedancia total de un componente o un circuito. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende un poco más lo que es el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de lo que es la resistencia común, que solo tiene magnitud. Entonces se dice que la impedancia necesita tanto de la parte imaginaria como la parte real de lo que es la oposición a lo que es la corriente o flujo de corriente en un circuito o componente. La reactancia es la parte imaginaria y la resistencia es la parte real. También estaba definida por la relación cociente entre un fasor de tensión y un fasor de intensidad de corriente. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que un fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de una oscilación resultante de una superposición de varias oscilaciones en un punto de referencia. Se puede usar la representación fasorial cuando el circuito es lineal. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto López Durán y bueno, el circuito que se muestra en la pantalla es el circuito que pues se tuvo que analizar mediante una fuente de corriente alterna. Bueno, estas que están aquí, la resistencia de 20 ohms en serie con el inductor de 6.000 henries.
Y este capacitor de 3.33 microfarads en serie con la resistencia de 10 ohms. Bueno, para hacer los cálculos más fáciles, pues se va a convertir la corriente de esta fuente de corriente en un fasor, que aquí la tenemos en esta parte, que la tenemos como fasor de IS, de la corriente S, que es igual a menos 0.212 menos 0.212 amperes. Eh, eh, la forma en la que se están usando es en la forma cartesiana. Luego, pues también aquí los del inductor se va a obtener su reactancia inductiva. Su reactancia inductiva es de, bueno, en esta forma ya junto con la resistencia, vendría siendo toda la impedancia. La impedancia tiene una parte real de 20 y la imaginaria de 60 J y se mide en ohms. Esa ya es la impedancia total de esta parte. Luego tenemos la impedancia total de esta otra parte, donde pues tenemos la parte real de 10 ohms, de la que entrega la resistencia, y luego menos 30J, que es la reactancia del capacitor, la reactancia capacitiva. Y esto, bueno, al estar las dos... Ahí está. Al estar las dos impedancias en paralelo, pues se puede encontrar una impedancia equivalente. Exactamente así como encontraríamos una resistencia equivalente. Esta impedancia equivalente la tenemos en esta parte, que es los 3.33 menos 3.33 J ohms. Y bueno, como sabemos, existe la ley de Ohm, en donde el fasor del voltaje es igual al fasor de la corriente multiplicado por la impedancia. Entonces, aquí en esta parte es donde donde obtenemos ese valor, donde aquí ponemos el fasor de la corriente que obtuvimos en esta parte de aquí de arriba, y luego lo multiplicamos por la impedancia que obtuvimos en esta parte. Y entonces obtenemos el fasor del voltaje, menos 14.13 más 0J. Bueno, y convirtiendo ese número complejo en su forma polar, pues obtenemos que su magnitud es de 14.13 volts y que tiene un ángulo de 0 grados. Y esto, bueno, este es el resultado teórico, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer es, pues, comprobarlo en una simulación que a continuación se va a presentar. Es el circuito antes mostrado y que se obtuvo la magnitud del voltaje de salida. Y bueno, esta es la simulación en donde, pues con ayuda de un osciloscopio, se podrá ver la señal de salida, el voltaje. Y vamos a poder medir entonces su magnitud. Su magnitud debido a que la onda se describe, es cosenoidal, entonces se describe como el valor del voltaje por el coseno, y en su argumento estaría omega, que es la velocidad angular, por t, y más el ángulo de desfase. Bueno, el ángulo de desfase ya vimos que es 0. Y pues lo que nos interesa conocer y comparar con lo que nos salió teóricamente es el voltaje, que sería entonces la magnitud. Y como podemos ver aquí en esta parte, la magnitud o la amplitud de la onda es de 14.038, que pues es muy parecida a 14.13 que nos salió en los resultados teóricos. Soy Yesenia Lisset Méndez Pantoja. Y bueno,
Para concluir, esto tiene comportamientos en la fuente en base a una función seno y cosenoidal. Generalmente se utilizan en términos de coseno, por lo que es importante saber hacer la conversión entre funciones y determinar su forma fasorial como una magnitud y un ángulo. Manejar los elementos presentes en términos de impedancia y poder obtener la forma rectangular y polar para al concluir el análisis podamos obtener una respuesta de función de una variable, ya sea voltaje o corriente en función del tiempo. La aplicación de los números complejos en este tipo de circuitos en corriente alterna es imprescindible. Se debe saber manipular y aplicar correctamente en todas sus formas. En sí, los números complejos facilitan mucho el análisis para los circuitos. En esta primera unidad que culminamos, pudimos reafirmar los conocimientos ya adquiridos y conocimientos nuevos. En la práctica, al analizar las distintas maneras, nos percatamos que los resultados coincidían y quisimos corroborar con una simulación en Multisim.